Empiezas a... Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rapalino Y yo soy Lancelot. y el día de hoy, por motivo de San Valentín, o como le quiero decir yo, el amor y la amistad gringo, les queremos hablar de un libro que nos gustó full y que tiene de todo. Se trata de Así se pierde la guerra del tiempo, de los autores Amal El-Modar y Max Gladstone. Para que vean cómo somos nosotros, vamos a darles una abrebocas de todo lo que se puede encontrar. Tiene viajes en el tiempo, Tiene amor y no precisamente amor heteronormativo. tiene espionaje y persecuciones. Tiene cartas, porque sí, el libro es epistolar y con las señoras Espere, no les adelante, porque primero tenemos que hablarle de los autores. Porque sí, son autores. Este libro está escrito a 4 manos. El primero, Max Gladstone, es un escritor estadounidense de fantasía y ciencia ficción. Nació el 14 de septiembre de 1984 en la ciudad de Nueva York y creció en Massachusetts. Obtuvo un título en literatura en la Universidad de Harvard en el 2006. El primer libro de Gladstone se llama Three Parts Dead y fue publicado en el 2012. Fue el primer libro de la serie The Craft Sequence, una serie que está ambientada en un mundo de fantasía donde la magia se utiliza como para propulsar lo que es la ciencia ficción. Es más o menos como un viaje steampunk. Y acá lo que tenemos es la historia de una joven aprendiz que se llama Tara Abernathy y sus andares mientras navega por el complejo paisaje político de la ciudad de Alt Colón. La serie recibió una amplia aclamación crítica y fue nominada para varios premios, incluidos los premios Hugo y Nebula. La serie incluye varios libros que mencionaremos en inglés porque no han sido traducidos al español. Three Parts Dead del 2012, Two Serpents Rise del 2013, Full Fathom 5 del 2014, Last First Snow de 2015, The Ruin of Angels de 2016, The Price of War del 2017. También tiene otros títulos como Empress of Forever o Last Exit, ambos autoconclusivos. La escritura de Gladstone es conocida por su elaborada e intrincada construcción de mundos y la exploración de temas sociales y políticos. También es conocido por su fuerte sentido de la empatía y su capacidad para escribir personajes de una amplia variedad de antecedentes y perspectivas, podríamos decir. Es considerado como uno de los escritores de fantasía y ciencia ficción más talentosos de la generación. Actualmente vive en Somerville, Massachusetts y es colaborador casual del grupo de escritura Writing Excuses, un grupo de escritura conformado por autores como Brandon Sanderson, Mary Robinette Kowal o Dan Wells, los que tienen su propio podcast donde hablan sobre todo lo referente al proceso de escritura de ciencia ficción y fantasía. Gladstone continúa siendo activo en la comunidad literaria y es un participante frecuente en convenciones y eventos literarios. Por otro lado tenemos a nuestra autora que se llama Amal El-Modar, que es una autora, editora, académica canadiense de origen libanés y escocés. Nació en junio de 1985 en Ottawa, Canadá, pero creció en Quebec. Tiene un título de literatura inglesa en la Universidad de McGill y un doctorado en inglés de la Universidad de Carleton. El-Modar comenzó su carrera literaria como poeta y su poesía ha sido publicada en varias revistas literarias y antologías. También es una prolífica autora de cuentos cortos y sus historias han aparecido en una amplia variedad de publicaciones, incluyendo en las revistas The Magazine of Fantasy and Science Fiction, Lightspeed y Uncanny. En esta última, publicó en el 2016 el cuento que se llama Seasons of Glass and Iron o Estaciones de Cristal y de Hierro, el cual fue ganador de premios Hugo, Nebula y Locus y fue finalista del World Fantasy Award. El-Modar también es conocida por su trabajo como editora y ha trabajado en varias antologías como Lightspeed, Women Destroy Science Fiction y Starlit Wood, New Fairy Tales. Adicionalmente,
Es conocida por haber publicado en el 2019 Así se pierde la guerra del tiempo junto a Max Gladstone. Es una novela de ciencia ficción que fue ganadora de nada menos que el premio Hugo, el Locus y el Nebula en el año de su publicación. Por si faltaba otra razón más para recomendarlo. O sea, estamos como en Amor y Amistad Gringo. El libro es buenísimo, es interesante y todos los premios que ganó. Así que para que vayan pillando. Así se pierde la guerra del tiempo es esta maravillosa novela epistolar de la que les queremos hablar el día de hoy. Ganadora de los premios Nebula, Hugo y Locus. La divina trilogía de los premios de fantasía y ciencia ficción. La historia sigue la correspondencia entre dos agentes viajeros en el tiempo, Red y Blue, que trabajan para bandos opuestos en una guerra por el control de la realidad. A pesar de ser enemigos, nuestros protagonistas comienzan a dejar mensajes el uno para el otro en el pasado hasta que pues en algún punto... Pues hasta ahí. Más bien mejor les cuento que la historia está ambientada en un futuro distópico donde se ha inventado el viaje en el tiempo y se utiliza como arma en una guerra entre dos facciones. Red y Blue son agentes de estas facciones que tienen la tarea de viajar al pasado y alterar eventos clave para cambiar el resultado de la guerra. Ambos personajes son altamente habilidosos en su trabajo, pero comienzan, digamos que a cuestionar la moralidad de lo que están haciendo mientras siguen dejándose mensajitos en el pasado. Y así empiezan a revelar sus verdaderas personalidades. Red es un personaje feroz, pero que también está en una profunda soledad y anhela conexión. Blue es un científico brillante, pero también se atormenta por las atrocidades que ha presenciado y cometido en nombre de esta guerra. Ambos personajes llegan a darse cuenta de que no son tan diferentes el uno del otro y comienzan a cuestionar el propósito de la guerra y la verdadera naturaleza de sus respectivas facciones. El proceso creativo detrás de la novela fue una colaboración entre los dos autores de los que ya les hablamos, quienes decidieron escribirla a través de una serie de intercambio de cartas. Los autores escribieron la historia como una serie de cartas entre Red y Blue y esto les ayudó a crear como esta sensación como de intimidad y de cercanía, un poquito como de complicidad en la relación de nuestros personajes. La historia fue escrita durante varios meses, con los autores enviándose borradores de cartas unos al otro y trabajando juntos hasta que perfeccionaron esta historia. Los autores han citado diferentes influencias a la hora de escribir este libro, como el trabajo de Samuel Delany y Octavia Butler, conocidos por su exploración de la identidad, la raza y la opresión. La influencia de Butler se aprecia en la exploración de las implicaciones del viaje en el tiempo y las ramificaciones de las acciones de los personajes, así como la representación de perspectivas y experiencias marginales. Otra influencia significativa en la novela es la obra de una autora que conocerán que se llama Ursula K. Le Guin, las cuales se pueden apreciar en el uso de la ficción especulativa para abordar temas sociales y políticos en entidades que aparentemente son perfectas. La representación de perspectivas y experiencias de género también están muy presentes aquí y además se han citado influencias de otros autores como Angela Carter, Margaret Atwood e incluso la serie Firefly, favorita de Daniel, a la hora de mezclar los géneros presentes en la novela que son ciencia ficción, romance, espionaje y conflicto bélico a escalas interestelares. Y aprovechamos esa mención en este episodio para recomendarles justamente el capítulo que hicimos sobre Firefly, donde hablamos del pastiche y la mezcla de géneros literarios en obras de la cultura pop. Aprovechen y véanlo y por acá abajito les dejamos el link. Sí, que eso fue cuando Daniel y Rodrigo apenas empezaban a cotizar semanas de pensión con Estereoscopio. Calculen. Este libro tiene bastantes cositas interesantes y vamos a tratar de abarcarlas sin hacerles spoiler porque el libro es bastante spoileable. Yo quiero que hablemos de la manera en la que está escrito el libro y de cómo hay como esta especie de contraste entre cómo se describen las cartas y cómo se describe el mundo en el que está ocurriendo esta historia. La apertura del libro va a dar la parada justamente de lo que estás hablando. Bueno, entonces va alternando. En el principio es cómo se encuentra la carta. Cuando uno de los personajes se encuentra la carta del otro. En el siguiente es la carta. Entonces estamos en una dinámica que es muy interesante porque nos están describiendo el mundo, este mundo creado, este mundo de cambios en el tiempo y a la vez es la mente de la persona, lo que quiere transmitir. Que de alguna manera las descripciones que hacen de este mundo que está como ido al carajo por la guerra, destruido, hecho como añicos y todo es como bastante apocalíptico si se quiere. Inmediatamente apenas cambia la carta, el contenido de la carta es como una dulzura, bueno, en principio no es así, en principio es un poco más fanfarronería, pero luego se va volviendo como tú lo describiste bien ahorita y es como muy poético y muy bonito. Ese tipo de lenguaje que nosotros vemos en las cartas, y esto es algo que yo te quiero preguntar, es, ¿tú sientes que hay como una especie de codificación o como un sistema, un lenguaje de señas entre los dos personajes para comunicarse? Evidentemente esta es una guerra de espías.
¿no? Como tú dijiste. Todo tiene que estar codificado para que la otra facción, o sea, ni siquiera la otra persona, sino para que la otra facción no encuentre el mensaje y si lo encuentra no lo entiende. Exactamente. ¿Sí? Y las cartas en últimas dan esa dulzura de la que tú estás hablando, es una cierta intimidad entre estos dos personajes. Completamente. Y es algo que uno puede hacer como esa especie de juego en que, por un lado, los agentes de guerra se escriben en clave para que no descubran este mensaje, no sé, sus superiores o el enemigo o quien sea. Pero por otro lado, están estas relaciones íntimas que nosotros construimos con nuestros amigos, con nuestra pareja, incluso con nuestros familiares, en donde hay una especie de lenguaje muy, pero muy característico que quien llega de afuera no lo entiende. Entonces es como ver esta codificación de cartas a dos niveles, al nivel de espía y al nivel de intimidad de relación personal. Me parece muy bonito lo que logran los autores en estos ires y venires y de cómo van transformando esta relación a través del mismo lenguaje, porque creo que el lenguaje juega un papel fundamental en el libro. Hablando justamente del lenguaje, estamos hablando de una guerra en el tiempo, de gente que está cambiando cosas en el tiempo. Nosotros vemos que son palabras porque pues evidentemente es un libro, pero cuando nosotros vemos cómo se encuentran las cartas, cómo se dejan las cartas, va más allá de las palabras y va al plano de lo gestual. Y eso cambia muchísimo las dinámicas de lo que uno entiende por el código. Completamente, porque es que estas palabras, estas cartas que se dejan, en principio son cartas textuales, escritas a mano, con su papel, doblado en un sobre, pero llega un momento en que el lenguaje lo comienzan a estirar hasta que las cartas que se dejan no son realmente cartas, sino, por ponerles un ejemplo bien cortico, hay uno de los dos personajes que se está tomando un té en la época de los 1800, 1700, y la otra persona se las ingenió para que la manera en como las hojas del té flotan en ese té que él se está tomando, se crea una especie de lenguaje codificado, cosa que con cada movimiento se va desbloqueando una palabra o una letra, y en últimas así se transmiten los mensajes usando la naturaleza, usando animales, usando la misma realidad. Eso es para mí novedoso y sí fue como muy parteaguas. Otra escena de esas, de cómo se entrega la carta, tiene que ver, por ejemplo, con el sonido de los huesos de un muerto. Esa es increíble. Mientras caen por un precipicio. Exacto. Mientras los huesos caen por un precipicio, el sonido se transforma en carta. Hablando de los dos personajes, yo creo que es importante mencionar de cómo funcionan estas dos facciones. Que si bien no son facciones, digamos, hombres buenos contra hombres malos, o hombres, no sé, de X corriente contra hombres de Y corriente, acá son como dos universos, dos maneras. Como dos maneras de vivir la ciencia ficción y la fantasía, Más pareciera. bien, exactamente, sí. Sin spoilearles mucho, hay uno de estos dos bandos que es muy, tú decías que era muy élfico. Muy Tolkien. Muy Tolkien, Sí. y el otro lado es como muy maquínico. Sí. Como muy... Igual es un atisbo, ¿no? Te dan las pistas suficientes. Exactamente, entonces es como máquina y por otro lado es como misticismo. Es una vaina medio rara que me parece que es muy bacano, porque por lo menos en lo novedoso, en lo novedoso de este libro contra otros, como por ejemplo, hablamos ahorita con Daniel que nosotros podemos asociar las crónicas del gran tiempo de Fritz Leiber. Acá lo que es el lenguaje y la manera en cómo están presentadas estas dos facciones en guerra y en constante conflicto, me parece a mí que es el valor agregado y una de las cosas que vale la pena leer del libro. Y ya que estamos hablando de las crónicas del gran tiempo y del tiempo, hablemos un poquito de lo que es el mecanismo de la manipulación del tiempo. Porque digamos que en todas las historias que leemos siempre hay una máquina para viajar en el tiempo, o si es Philip K. Dick, drogas para viajar en el tiempo, o cualquier otro artefacto, pero acá el tiempo es como hilos que dependen y se bifurcan y se unen. Como raro, ¿no? En el caso de Kindred que mencionabas antes, pues ni siquiera se nos da el artefacto. Uno sabe que sucede, medio sabemos por qué sucede, deja de suceder por una razón que uno también descubre en el libro. Pero acá sí hay un movimiento casi como si se pudieran mover en esa otra dimensión. Completamente. Entonces hablan de arriba y abajo de los hilos y como... ¿Qué arriba es? Ya no me acuerdo. Arriba es el pasado. Y abajo, y abajo es el futuro. Esa linealidad es rara porque, por ejemplo, se me viene a la mente, por ejemplo, cuando Úrsula K. Le Guin decía que ella hablaba de una población indígena, me parece, aborigen, en donde ellos entienden también el tiempo lineal,
pero en la medida en el que el pasado es hacia adelante y el futuro es hacia atrás, porque ellos dicen el pasado es lo que yo veo y el futuro es lo que está a mi espalda y es desconocido. Entonces, hay una manera en cómo se alinea el tiempo en un eje vertical que consta de hilos que es bastante particular, y estos personajes a medida que van moviéndose hacia, no dicen viajo al pasado, viajo al futuro, ellos hablan mucho de hilo arriba, hilo abajo, como si fuera una corriente. Estos personajes tienen agencia dentro como de la historia real del mundo en el que nosotros vivimos. Por ejemplo, hablábamos lo de, ¿cómo es que se llama el emperador al que apuñalaron? Julio César. Sí, exacto. Julio César es, en algún momento, uno de los dos personajes llega y tiene que impedir que lo apuñalen, porque eso va a terminar afectando un suceso, y ni siquiera en esa línea temporal, sino en otro hilo del tiempo. A mí me parece que la mención histórica de todo lo que los personajes van modificando y arreglando es como el extracto que tú me leías ahorita en que decía algo como de Ghana, ¿cómo era? Ah, sí, que es en el siglo XXIII, en la Ghana del siglo XXIII. Van a notar los estragos que está causando X cambio que acaban de realizar en este momento. Me parece que es muy bonito este entrelazamiento de todos los hilos del tiempo con el mismo entrelazamiento de la historia de los personajes. Sí. Sí, a mí me gusta mucho, es que también justamente los saltos que va dando le da a uno de lector la dimensión real del tiempo, que se prolonga infinitamente hacia adelante, se prolonga infinitamente hacia atrás. Entonces, claro, tuvo que haber un trabajo de elegir los momentos concretos, que está muy bien hecho, porque entonces dice, listo, vamos a coger los momentos que son claves para más de un hilo. Exacto. Y cuyo desarrollo determina los destinos de muchos, de miles, de millones. Que ahora que tú dices eso, me hace pensar en algo, y es que si bien hay partes de la historia real, muchísima de la historia real de nosotros, de los aborígenes, también meten cosas como, por ejemplo, hay una misión que uno de los personajes tiene que rescatar a la Atlántida. Sí. Y al mismo tiempo, el otro personaje en otra parte de la historia llega a un continente que da indicios de que es Latinoamérica, pero nunca te lo dicen. Pero en algún momento ese continente tiene que aliarse con un conjunto de islas que están a su lado izquierdo, que puede ser Japón, pero tampoco te lo dicen, para evitar que los colonice un tercer país, que puede ser España o no puede ser España. Entonces, es como indicios de historia real, pero también hay como atisbos de, se podría decir, ucronía, o de cosas que no han ocurrido. Entonces, me parece que el libro es una mezcla de cosas muy, muy, muy interesantes. A mí me gustó muchísimo. El libro me pareció preciosísimo. ¿Hasta qué le pareció? No, me pareció fabuloso desde la entrada. Hay naves espaciales también. O sea, una es la Atlántida con naves espaciales, con viaje en el tiempo, y todo tiene sentido. Es fabuloso, está muy bien escrita. A mí me encantó. Léanlo, por favor. Creo que no es tan fácil de conseguir la edición española. No, para nada. Si se le animan a la versión en inglés, creo que es un poquito más fácil. Entonces, sí, la recomendación, volviendo otra vez a nuestra sección de A que no lo conocías, es una buena oportunidad para explorar este libro, que es reciente, ciencia ficción nueva, de la que no han leído Daniel y Rodrigo, Así que está muy, muy bien. Y bueno, esperamos que les haya gustado nuestra recomendación para Día de San Valentín. Léanlo, cuéntenos qué les pareció, estaremos encantados de leer sus comentarios. Por favor, háganse la tareita. Y si quieren apoyar a un canal que está buscando manipular el tiempo para que Rodrigo Bastidas no llegue tarde a las grabaciones de los capítulos de Estereoscopio, por favor suscríbanse, den like a la campanita y síganos en nuestro Instagram, canal _al_piso Estereoscopio. Y aprovechamos y saludamos a los que nos comentan y nos comparten en redes, que es MJ, Vidal Medina, Nicolás Colucci, Juan Rafo, Milokis Wer, Juan Ramón Vera Rodríguez, Álvaro Campos, CL Mena, Jenny Caterina Rodríguez López Rodríguez, Nicolás Colucci otra vez, excelente, usted tiene un hermano gemelo y nos comenta el doble, excelente, Juan Rafo, Sergio Amaya y Pilar Emitzin. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Oye, ¿tú conoces la teoría de la contingencia del tiempo? La teoría de la contingencia del tiempo. Sí. Me suena, pero no sé qué. A ver, ¿qué es? De que cuando uno viaja en el tiempo e intenta hacer cambios, el tiempo vuelve y se acomoda para que el resultado sea siempre el mismo.
O sea que incluso manipulando el tiempo no vamos a lograr que Rodrigo llegue temprano a las grabaciones de Estereoscopio. Lamento decirte que no. Estamos bien fregados. No, pero nosotros cuadramos la logística. Igual lo invocamos una vez, no vamos a poder 2 veces. Sí, ya de ahí para adelante, con cualquier tipo de encantamiento o brujería la logramos. Hola, Rodrigo. Pero nada del ser amado. Está bien.